Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en Internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad, episodio número 96, escuelas y universidades, el blanco perfecto para el cybercrime. Y bueno, tuvimos por ahí una preguntilla que había quedado pendiente en Instagram de Emanuel acerca de, nos dice: saludos estimados, excelente episodio, una pregunta, ¿recomiendan Python para seguridad informática, es decir, como para programar o usar herramientas para ciberseguridad? Entonces vamos a empezar con esta preguntita que teníamos pendiente y luego nos arrancamos con el tema de la semanita. Entonces, Python en ciberseguridad, sí, pero vamos a tratarlo como en dos niveles principales, ¿no? El primero, el uso de herramientas, que diría yo que es como el nivel inicial o el práctico, ¿no? Que es donde pues la mayoría empieza, donde no necesitas realmente ser un programador, ¿no? Un experto en Python, pero sí lo puedes aplicar a la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas que están construidas con Python o que permiten como automatizar ciertas tareas con algunos scripts pues, bastante sencillos o simples. Entonces, ejemplos como de la vida real podría ser como automatizar escaneos de red, analizar logs de seguridad, hacer scripts para la parte del OSINT, que es como la investigación en Internet, y herramientas como tipo SCAPI, que es análisis de paquetes, Request para poder interactuar con APIs, las famosas APIs o páginas web, estos llamados a, que ya le hemos platicado un poquito, el tema de las APIs, ¿no? Que no es como una interacción tradicional, sino es a través como de un, pues como un modulito, digámoslo así. Y también Beautiful Soup, que es para la parte de scrapping, y también para ciertos scripts en Kali Linux lo pueden estar utilizando, ¿no? Entonces la ventaja es que pues empiezas de una forma un poco más rápida, ves resultados pues mucho más fácil o de forma inmediata, y también puedes empezar a entender cómo funcionan toda esta parte de ataque y defensa sin meterte tan a fondo en el tema de programación, de desarrollo y del código complejo que ya podría ser Python, ¿no? Y la segunda ya es si te quieres especializar como tal en la parte de programación, que ya es meterte de lleno, un nivel intermedio avanzado, para poder tener pues ya un poquito más de carnita con que jugar, ¿no? Y aquí es donde pues ya Python realmente toma una relevancia pues mucho mayor, porque si ya aprendes a programar en Python, pues ya puedes crear tus propias herramientas, ¿no? Para la parte de hackeo ético, automatizar pruebas de pentesting, desarrollar algunos exploits básicos, detectar anomalías en sistemas, ¿no? La parte de defensa en el Blue Team, analizar malware también, por ejemplo, scripts para detectar actividad sospechosa en una red, esta parte del el ataque de fuerza bruta para de forma controlada, obviamente, ¿no? Para auditorías y demás, y también automatización de ataques simulados como pruebas internas para hacer como estas pruebas hacia los sistemas de tanto Blue como Red Team, y también el poder procesar pues grandes volúmenes de logs, ¿no? Como un tipo de SIEM casero, de que te ayuda a automatizar como este análisis o lo que están viendo ustedes directamente en los logs de los diferentes sistemas y herramientas de seguridad. Entonces, en cuanto a recomendación para alguien que va empezando,
pues sí, aprender lo básico de Python, ¿no? Que son variables, condicionales, bucles y funciones. Y ya el paso 2 sería aplicarlo directamente en la parte de cybersecurity como pues scripts pequeños ya enfocados a ciertas tareas específicas o automatización de ciertas tareas reales que puedas llegar a tener en tu chamba o en tu laboratorio o en lo que sea, ¿no? Y ya digamos, la graduación en este aspecto pues sería ya utilizar las herramientas entendiendo el código, ¿no? Que ya es el aprendizaje exponencial, digámoslo así. Entonces, en resumen, Python no es obligatorio en el tema de cybersecurity, pero sí es el lenguaje más accesible, creo yo, y también es de los más usados en las dos partes de cybersecurity, ¿no? Tanto en ofensiva como en defensiva, al menos a un nivel, digamos, entry o básico, y también pues hay un montón, miles de librerías que están enfocadas en seguridad que están basadas en Python. Entonces, por ahí, si quieres como algunos otros lenguajes, podría ser Bash para la automatización en Linux, PowerShell, que es muy importante sobre todo en entornos de Windows, C o C++, que digo es como toda esta parte de bajo nivel, sobre todo para el tema de malware o de exploits, que todavía pues, se ve mucho, y también la parte de JavaScript, que es muy útil para entender toda la parte de ataques, sobre todo web, ¿no? Entonces, pues ahí está nuestro pequeño resumen. Si tienes alguna duda ya más específica o particular del tema, por ahí mándanos mensajito y también la mencionamos en los siguientes episodios, ¿no? ¿Algo que quieras añadir, Paquito, Luis? Yo creo que más bien cualquier lenguaje de programación que tú te acomodes, creo que es válido. Lo que decías tú me gusta, pero también depende el lenguaje, ¿no? Porque pues un lenguaje como Python, que no tienes que compilar, es simplemente lo escribes, pues es muy práctico para cuando quieres hacer cosas o tareas rápidas o automatizar, como tú bien lo dijiste. De que sea el más usado, también, como siempre, pues depende, ¿no? Porque también quien usa mucho, por ejemplo, una variedad, o sea, es similar a Python en muchas cosas, es Ruby, pero Ruby lo usan mucho para aplicativos en donde vas a presentar una interfaz gráfica. Para eso usan Ruby, porque tiene mejor presentación que Python. Y también tiene un nivel más controlado para la parte como de explotación. Pues de hecho, si conoces ya herramientas de seguridad, sabrás que, por ejemplo, Metaxploit está hecho pues en Ruby. Todos los módulos de Metaxploit son hechos en Ruby, y eso permite también que sea modular, que una herramienta como Metaxploit puedas tener módulos y que tú desarrolles tus propios módulos basados pues, en un lenguaje como puede ser Ruby, ¿vale? Ujú. Y hay más, ¿no? Está también la parte, por ejemplo, Go, como por ejemplo Go. Go es la parte que está programado, pues un Nmap, pero en Nmap como que lo usa rápido también de manera sencilla y se vuelve como muy legible. Pero si quieres entrar a sistemas como más complejos, a analizar cosas, a hacer tus propios frameworks, pues por ejemplo, pues obviamente pues el que dijo Peter que sigue siendo y yo creo que va a ser el rey durante mucho tiempo es C. C tiene su versatilidad porque C puedes irte a bajo nivel o puedes irte a alto nivel, ¿no? Que es la parte de programación orientada pues a objetos con C. Puedes irte a Java. programación normal o Ujú. puedes irte a programación de bajo nivel con assembly, ¿no? Entonces, Ujú. depende mucho de lo vuelves. Y yo para mí depende mucho como de qué es lo que quieres y Ujú. ¿Y para para qué qué lo lo vas a vas a usar. usar? Ujú, claro. Sí, Sí. digo, ahí nada más, y complementando lo que comentaba Paquito, C es justo, es uno de los programas, de los lenguajes de programación muy robustos que existen en el mercado. Bueno, en general, tiene años y por algo se sigue usando, pero algo que tiene particularmente C es que si realmente no te metes a aprenderse, pues más allá de desarrollar algo seguro, vas a tener un chorro de errores
y no te va a ayudar mucho. Entonces, justo traten de buscar cuál es el enfoque que necesitan y pues vayan investigando más sobre ese lenguaje. Y digo, ya lo comentaron un poquito Peter y Paquito, busquen un framework enfocado hacia qué, hacia frontend, hacia backend. Hay varios frameworks en el mercado. El framework lo que te va a ayudar es darte como estructura en lo que estás programando. Y también creo que en algún capítulo habíamos hablado un poquito sobre WASP, que también te puede ayudar a complementar la parte de seguridad. Entonces, serían como los consejos generales. Es correcto. Y bueno, vámonos de lleno con el tema de la semana. La mayoría de las veces cuando pensamos en ciberataques, por lo general, siempre pensamos como en bancos, empresas, gobiernos, usuarios y demás, ¿no? Pero hay un sector que hoy en día es de los más atacados en el mundo, en este planeta Tierra, que son las escuelas y las universidades. Es correcto, los lugares donde hay estudiantes, profesores, clases, tareas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué están recibiendo miles de ataques cada semana? ¿No? Porque alguien querría hackear una escuela. ¿Qué valor puede tener hackear una escuela? ¿Qué pasa cuando logran hackear una escuela o una universidad? Pues es precisamente lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, según reportes de ciberseguridad recientes de este año y del año pasado, el sector educativo actualmente es el más atacado del mundo, ¿no? Siempre pensamos y nos vamos como por lo que nosotros vemos como un poquito más tangible, ¿no? Bancos, empresas, gobiernos y demás. Pero en promedio, el sector educativo tiene más de 4.000 ataques por semana por institución. O sea, estamos hablando de una cosa grotesca. Y no es un caso aislado, ¿no? Es una tendencia global y esto pues obviamente nos dice algo importante, que no es una coincidencia, ¿no? Más bien ya está siendo una estrategia muy particular de los cibercriminales y pues sí hay un trasfondo del por qué está sucediendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué puede tener una escuela o una universidad que pueda tener los hackers, ¿no? Que tú podrás decir, ay, ¿qué van a dar, no? El syllabus, el contenido de la clase, o sea, ¿qué se pueden robar, etcétera, etcétera? Pero dentro de la escuela o la universidad, pues sí hay mucho más de lo que usted se puede imaginar que puede ser de un gran valor para todos estos cibercriminales. El primero es datos personales, que la mayoría de las veces son datos pues muy sensibles, ¿no? ¿Por qué? Porque las escuelas y las universidades tienen nombres completos, direcciones, CURPS, identificadores nacionales, teléfonos, correos, los datos del padre, de los padres, historiales académicos, ¿no? En algunos casos incluso tienen datos médicos, datos financieros. Entonces, pues obviamente este tipo de información, como ya lo hemos visto durante todos estos episodios que nos llevamos acompañando, pues es oro puro para robo de identidad, para fraude, para extorsión. Entonces, y esto nos lleva al segundo punto, ¿no? Que aquí son usuarios generalmente fáciles de engañar. ¿Por Claro. qué? Porque una escuela o universidad tiene pues miles de estudiantes, ¿no? Tiene personal administrativo, tiene profesores, tiene Padres de familia. padres de familia, tiene, o sea, son muchos sectores, ¿no? O como que para empezar a plantear la tormenta perfecta que puede llevar a un cibercriminal a ser un poquito más efectivo, sobre todo por el tema de la información y de tratar de ampliar esta ataque o la superficie del ataque, ¿no? Entonces, obviamente, muchos de estos estudiantes, personal administrativo, profesores, y demás, pues tienen poca formación en ciberseguridad, ¿no? Más allá de los que pueden estar estudiando la materia, ¿no? Mucha gente pues no tiene una formación real en la parte de ciberseguridad y también tiene que ver con que se hace caso omiso, como que no hay Eres más laxo, sí. es un poco más laxo porque volvemos al mismo pensamiento de, ay, pero ¿quién nos va a querer hackear a nosotros, no? No, no Sí, creo que a mí claro. me pase. No, no creo que Sí. aquí suceda. Entonces, el problema con esto es que al tener esta superficie de ataque tan grande, obviamente, además de esta falta de formación en ciberseguridad,
pues hay múltiples miles de cuentas, ¿no? De alumnos, de profesores, de personal administrativo, de etcétera, etcétera. Todos los que tienen que tener acceso a los diferentes sistemas, ¿no? Para reflejar pagos, para hacer facturas, para cobrar, para meter tus materias, para hacer las actualizaciones, para recursos humanos de los empleados de la propia institución, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces volvemos a lo mismo, ¿no? Que aparecemos periquitos, pero el tema de las contraseñas, la mayoría de las veces son contraseñas débiles. ¿Por qué? Porque no se ve precisamente como un servicio o como algo de De gran impacto. importancia. Entonces es como, ay, güey, pues es mi cuenta de la escuela, ¿no? Pues ¿qué puede pasar? Mucho. Entonces, obviamente todo esto que vemos pues genera el ambiente perfecto para los ataques de phishing. ¿Por qué? Porque ya tienen ahí todos los vectores, ¿no? Como les decía, es todos los diferentes elementos para poder crear esta tormenta perfecta y que los ataques o este phishing sea mucho más eficiente, ¿no? Y el tercer punto es el dinero, ¿no? Que tú dices, pero dinero en las escuelas. Soy Pues estudiante. sí, ¿no? Porque aunque no son bancos, recordemos que las escuelas manejan colegiaturas, Presupuestos. pagos, becas, nóminas, contratos y demás. Entonces, todo esto, obviamente, en ciertos niveles, pues puede también significar acceso a dinero real que muchas veces no está tan bien protegido como lo puede estar un sistema bancario o como lo puede estar una institución de gobierno o una institución privada. Entonces, y a esto vamos a sumarle un cuarto punto que es la infraestructura abierta. La mayoría de las universidades tiene redes Wi-Fi abiertas, sistemas de laboratorio, accesos remotos, sistemas compartidos, cuentas compartidas. Entonces todo esto, pues así como conforme vamos platicando, pues estamos viendo que esta superficie de ataque pues va incrementándose, 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 incrementándose. Y entonces pues hay una gran superficie que pueden aprovechar los cibercriminales para poder hacer o realizar todas estas mañoserías a las que están Y agregando un acostumbrados. punto adicional aquí, hay algunos de los sitios internos o de la misma infraestructura que luego manejan algunos estudiantes como parte de prácticas profesionales para que se empiecen a empapar. Entonces, pues esto en ocasiones, aunque sí está supervisado, esta supervisión no es inmediata. Entonces, o no siempre lleva reglas correctas de supervisión. Entonces, justo lo hacen como para que el alumno aprenda. Y hay muchos huecos de seguridad por ahí donde también un atacante pues, se puede meter, ¿no? Entonces, son varios factores a considerar en esa parte. Uh-huh. Sí, y aquí viene el verdadero problema que es la seguridad débil. ¿Por qué? Porque este es el punto o el vector mucho más relevante para todas estas instituciones. Las escuelas no son débiles por accidente. Las escuelas son débiles por diseño. ¿Por qué? Porque tienen presupuesto limitado, ¿no? A diferencia de bancos o empresas, pues no hay grandes inversiones en la parte de ciberseguridad, no hay equipos dedicados, ¿no? No hay un monitoreo constante. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un morrito, ¿no? Que está haciendo sus prácticas en la parte de IT, ¿no? Con dos otros empleados que están ahí, que son los encargados de poner las contraseñas y las cuentas y los laboratorios y darles acceso a todas las computadoras para poder imprimir y demás, ¿no? Y buscan recursos luego gratuitos precisamente para ahorrar presupuesto, que no tiene todos los controles de seguridad que debería tener, aunado precisamente a un mal manejo de contraseñas. Entonces, la lista es larga. Sí, y la mayoría, por ejemplo, si nosotros en los bancos, ¿no? Ya hemos platicado que de repente podemos encontrar en bancos, hospitales y demás equipos viejos, ¿no? De Windows XP y demás que están corriendo la nómina y todo esto, pues en las instituciones educativas,
pues los sistemas son aún más viejos, ¿no? Y son mucho más los sistemas viejos que los sistemas nuevos, porque pues no hay un foco, exceptuando algunas instituciones, ¿no? Pero en general, pues la mayoría de las instituciones tienen hardware antiguo, software antiguo, Mm, sistemas sin actualizar, ¿no? Plataformas que han sido heredadas desde los tiempos de Porfirio Díaz. Entonces, mm, pues está un poco complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, no hay un presupuesto, no hay un foco real en el tema de la actualización de la tecnología, Exacto. porque es, güey, ¿funciona? Sí, ¿no? ¿A No, los no. alumnos les funciona? Sí. ¿Podemos tener clases? Sí. ¿Podemos hacer Sí. esto? Sí. Ah, perfecto, ¿no? Lo que funciona no se toca, güey. Entonces, ujú. todo esto también vuelve a ampliar la superficie de ataque y abre puertas conocidas para los atacantes, ¿no? Porque ya saben que cuentan con sistemas viejos, que va a ser una tarea de reconocimiento y de ataque pues mucho más sencilla, a diferencia de otro tipo de instituciones que tienen pues equipos dedicados, monitoreo, hardware y software dedicado, ¿no? Plataformas Gente actualizadas, especializada. computadoras actualizadas, servidores actualizados, ¿no? Entonces, y esta parte de la cultura abierta, ¿no? Las instituciones educativas están diseñadas para compartir conocimiento, ¿no? Para facilitar el acceso, para permitir la conexión, ¿no? Que en el tema de educación pues es algo bueno, ¿no? Como esta parte de apertura y demás. Pero en la parte de seguridad pues es bastante malo. Entonces, ¿cómo es que están atacando a estas instituciones, ¿no? El primero, que es el primero y ha sido el primero y seguirá siendo el primero, phishing, ¿no? El ataque más común, como siempre, el phishing. ¿Por qué? Porque es muy sencillo que tú puedas mandar un mensajito, un correo, un mensaje a, oye, tu cuenta será suspendida si no verificas aquí tu acceso, querido alumno. Mendoza. Y el estudiante pues cae, ¿no? ¡Oh, Oh demonios! my gosh, ¿no? Otra vez, no. Voy a verificar mi cuenta. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Quiero tener acceso a las impresiones. Y con ese, pues ya el atacante logró entrar al sistema y como hay una seguridad eficiente, pues esa pequeña entradita al sistema realmente le abre la puerta completa a toda la infraestructura casi de la institución, ¿no? El segundo caso, que también no son exentos y es también tendencia desde hace un par de años, el famoso ransomware, ¿no? Que para las instituciones educativas también es uno de los peores escenarios, ¿no? ¿Por qué? Porque el atacante entra a la red, ¿no? Cifra todos los archivos y exige dinero. Entonces el resultado pues puede ser catastrófico en muchos vectores, ¿no? Pueden tener clases detenidas, ¿no? Sin acceso a recursos que los estudiantes necesitan o para trabajar o para hacer tareas o para tomar sus clases, ¿no? Los sistemas caídos, los datos bloqueados, las extorsiones, ¿no? Y la cantidad que ya vimos de información que una institución puede estar hosteando de cada uno de sus estudiantes, de sus empleados, de todo este rollo. Entonces aquí es Y donde aquí, el ransomware cobra más víctimas. y aquí agrego un punto adicional. Luego también hay estudiantes que son los que Es generan la esos peor. Ah, ciberataques claro. desde adentro. Que como siempre hemos mencionado, las escuelas no son excluyentes de que el ataque venga de manera interna. O sea, o si un estudiante conoce la infraestructura, está investigando cómo hacer un ransomware, un phishing y demás, el mismo estudiante podría incluso implementar algún ciberataque desde algún componente interno y tómala. Y en lo que averiguan, el chavo ya dijo, ya hice mi agosto. A ver, ¿para qué lo ocupo? No, y además, Probablemente no sea con mala intención, pero pues en una de esas se le pican las costillas. sí, porque No, además yo creo. recuerden que en las instituciones, sobre todo educativas, el tema de compartir recursos precisamente para facilitar el tema del acceso a la información, pues se da mucho, ¿no?
hay estos famosos home públicos, o para los que no ubican mucho, no tienen una noción, son como carpetas compartidas, digámoslo así, ¿no? Que llega el profesor y Ujú. puede decir, ay, güey, aquí les voy a poner el archivo de Word que Tus tienen que tareas. llenar para la clase del día de hoy, ¿no? Entonces lo ponen en una carpeta compartida que está disponible para las 20 computadoras que están en el salón de clases. Pero, ¿qué detiene a un estudiante reemplazar ese archivo para que en lugar de que sea el Word que tienen que llenar, sea un Word con un troyano o sea un Word con alguna otra cosa, ¿no? Y entonces el estudiante, que esta es otra de las cosas que muchas veces no hay un control, ¿no? El tema de los dispositivos externos. ¿Por qué? Porque llegan con sus memorias USB, con sus discos duros y demás, entonces agarran, los meten ahí y recordemos que pues es como la relación, ¿no? Como el tema vamos a explicarlo con COVID para no meternos en problemas, pero pues imagínense que ustedes llevan una USB con COVID y entonces lo meten en una computadora que está compartida con todas las demás. Ahí suben un archivo y como está infectada, infecta ese folder público se distribuye a todas las demás y entonces ya están todas las computadoras infectadas con el desgraciado virus que ustedes llevaron sin conocer, ¿no? Entonces, pues la propagación es muy sencilla, muy Y además, sencilla. ya no hables pues de USBs, ojalá que no más fueran pues, las USBs, sino también los mismos usuarios, como son tantos usuarios pues en una red y alguno está infectado, pues tan pronto como te conectas pues a la red, Ujú. vas a empezar a seguir buscando, vas a empezar a encontrar Sí, nuevos claro. puntos, pues son computadoras pues de compañeros, la institucional, todo, y pues eso, o sea, es una guerra bastante compleja porque el, Sí, porque el es todo, o sea, liderazgo, es lo cableado, lo wifi, la computadora, el celular, la USB. Hay y además Y pues, lo hay que se te gente, muchos ocurra. vectores, güey, o sea, ajá, y hay gente que lo hace adrede, hay gente que lo hace sin querer, y es o sea, yo siempre le escribo como ¿quieres foguearte realmente como alguien de seguridad? Métete a trabajar a una escuela y vas a ver cosas horripilantemente, pero vas a aprender mucho porque te van a dejar una muy buena experiencia de segregación de usuarios, de mejores prácticas, de cómo están en ambientes hostiles. Y además creo que algo que dijo bien Luis es la parte de que no hay peor atacante que el que tienes dentro, claro. porque pues él conoce todo, o sea, él conoce en dónde está el área administrativa. Él tiene el tiempo para andarse paseando por el campus y tirar un escaneo. Y Y además, sin ¿cómo generar puede? sospechas, ¿no? Porque pues es un alumno, güey. Porque es un alumno y cómo lo categorizas como un atacante, porque te va a salir con su batea de babas. Ah, es que en la materia de seguridad me dejaron hacer un escaneo. Ay, ajá, o sea, bueno, hay muchas cosas ahí, pues intrínsecas que yo creo que es uno de los ambientes más hostiles que yo he conocido. Porque pues, sí, es algo que tiene demasiada gente ahí adentro y que la mayoría o sea, son demasiados ataques contra ellos, o sea, son Sí, demasiados son demasiados vectores para para los pocos recursos que pueden llegar a tener para defenderse, ¿no? justo, justo. Sí, entonces pues sí se vuelve algo bien, bien gacho, ¿no? Estar ahí tratando tú de defenderte pues de todo y de todos y estar viendo cómo le haces para retener, ¿no? Neta que quien administra eso, qué paciencia tiene y qué tranquilidad para estarlo haciendo. Y es, es peor que un COVID constante, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, y además esto lleva al tema del robo de credenciales, ¿no? Que se puede hacer a través de las Exactamente. filtraciones, de contraseñas Ujú. débiles, de que están reutilizando las contraseñas, de que, por ejemplo, Dios no lo quiera, tienen la misma contraseña de default para cada uno de los alumnos cuando entra, ¿no? Y entonces, pues algunos la cambian, algunos no la cambian, ¿no? Y con una sola cuenta, pues pueden escalar dentro del sistema hasta llegar a ser los Mira, dueños totales, o sea, Hecho de que una están en pesadilla, el sistema, se prestan las credenciales, o sea, eso claro. es un hecho. Todo mundo se anda prestando la credencial con todo mundo de, oye, ya no tengo impresoras, préstame la tuya, no, no, pita, ah, sí, toma, ahí me sobran.
20 impresiones, pues deja uso unas y, o sea, es un ambiente hostil. Sí, La sí, verdad, sí. yo Oye, ya se me olvidó mi tuve. contraseña, préstame la tuya, solo quiero imprimir un Ajá, plano. Ah, sí, cámara. ajá, Asparo, sí, justo, nunca justo. faltan. Te la paso en un post-it, ¿no? Y lo dejan pegada ahí en el tablero y así. Sí, 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 sí. Ay, dejé tu sesión abierta, una disculpa. Sí, exacto, sí, sí, claro, güey. Nunca falla. Cuando dejas la sesión abierta, por supuesto, ¿no? O sea, sí, o sea, de verdad es una de las peores pesadillas, creo yo, para alguien que trabaja en seguridad, el tema de las instituciones educativas, porque sí es muy complejo, sobre todo porque no hay, o sea, si tuvieran yo creo que los recursos y la gente adecuada, podría ser una gran empresa en tema de un gran emprendimiento, ¿no? Una gran enseñanza y demás, pero la verdad es que pues la mayoría de las instituciones no cuenta con esto, la verdad es que no tanto que no o sea, no cuentan porque no quieren, sino No es porque en realidad importante. no es importante, ¿no? Es lo que les Exacto. decíamos, las instituciones educativas son débiles por diseño, no por un Ujú. error o por coincidencia, ¿no? O sea, adrede son así porque necesitan funcionar de esa forma para poder facilitar el acceso a los recursos, a la educación y demás. Michael, buenas noches, bienvenido al Streamcito. Entonces, bueno, y por último, otro de los factores en que como pueden hacer el ataque inicial es a través de los proveedores, ¿no? La cadena de suministro, que muchas a veces no atacan a la escuela directamente, sino que atacan las plataformas educativas, el sistema de pago, el software externo, etcétera, y por ahí logran meterse a todos los sistemas y hacer de las suyas todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahora sí, ya vimos los factores con los cuales pueden intentar ingresar, ¿no? A los sistemas. Ahora, ¿qué pasa cuando logran entrar? Que aquí viene la parte cruda y real, ¿no? Cuando una institución es hackeada, pues se filtran los datos de miles de personas, se suspenden clases, se pierden registros, se bloquean sistemas, ¿no? En casos extremos, ¿no? Estudiantes no pueden graduarse, los profesores no pueden acceder a la información para poder evaluar a No los hay pago, alumnos, los pagos se detienen, no hay exactamente, ¿no? cobros. Y son los pagos hacia los empleados, hacia proveedores, hacia etcétera, ¿no? No hay cobros de colegiatura, entonces ¿cómo le haces? Porque si en el sistema tú no pagas antes del 10 hay un recargo de no sé cuánto, ¿no? Y entonces si no, si son dos o tres, da de baja al estudiante, o sea, digamos, son como cosas, escenarios catastróficos, pero es un caos total, ¿no? Sí es un caos completo y total si una institución llega a ser comprometida. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿No? Tal vez ustedes piensan de que, ay, bueno, pues yo ya no estoy en la escuela, ¿no? Yo ya estoy trabajando, yo ya estoy en mi etapa godín o en mi etapa emprendedora, ¿no? Pero recuerden que la mayoría de las instituciones educativas, así como eh, no tienen controles de seguridad para el día a día, ¿no? Para las operaciones, para el presente, pues tampoco tienen un plan en cuanto a disaster recovery, ¿no? En cuanto a borrado seguro de datos, en cuanto a retención de datos. Entonces, aunque tú hayas estudiado en 1970 en la institución, pues tus datos pueden seguir ahí, ¿no? Los datos de tus hijos están ahí, tus registros académicos están ahí. ¿Por qué? Porque eso sí tiene que estar ahí, porque es un tema de consulta cuando Ujú. tienen que hacer todo este tema. Oye, ¿se graduó en tu escuela? Sí, mira, aquí está su registro, este es el número de alumno, tiene esto, este fue su promedio, este fue sus materias, y demás, ¿no? Y recuerden que todos estos datos, que son datos personales, que son datos que se le llaman, en inglés es el PII, ¿no? Que son como los datos personales identificables. No sé cómo sería la traducción al español. Pero básicamente son los datos con los cuales tú puedes identificar o hacer el perfil de una persona. Entonces, con estos datos, obviamente, los cibercriminales pueden hacer un robo de identidad, una suplantación, un fraude, ¿no?
¿no? Y utilizarlo para hacer mil cosas, ¿no? O sea, para sacar créditos, para extorsionar a otras personas, para mil cosas que no vamos a dar más ideas, pero ustedes se los pueden imaginar, ¿no? Sí. Entonces, Uy, aquí, ideas hay muchas. exacto, lo verdaderamente importante es, ok, ya vimos cómo puede pasar, ya vimos qué es lo que pasa si llega a suceder, ahora cómo podemos protegernos o cómo podemos evitar que este tipo de cosas nos lleguen a afectar, ¿no? Y esto va para las instituciones educativas primordialmente, porque la verdad es que, o sea, sí es un trabajo en conjunto el tema de la seguridad como siempre, pero pues sí, en mayor parte tiene que venir desde las políticas y estándares que ellos puedan llegar a tener en sus sistemas, en sus políticas y en sus procesos, ¿no? Y otra ¿Mm? vez, señoras y señores, creo que ya si han visto 2 o 3 episodios de este podcast, ya van a poder adivinar esta primera cosa que necesitamos. No ¿Cómo? reutilizar contraseñas, especialmente en plataformas escolares y en correos. ¿Por qué? Porque si ustedes usan la misma contraseña para todo y la misma contraseña que tienen en el banco la tienen para su sistema educativo y ese sistema educativo no está bien protegido, que es la mayoría de las veces, y lo llegan a comprometer, recuerden que tienen su nombre completo, tienen todos sus datos, dirección, cédula fiscal, CURP y demás. Auto. Entonces eso más su contraseña puede ser una combinación pues bastante caótica y bastante preocupante. Es Entonces correcto. usen contraseñas o passphrase específicas para estos sistemas educativos, para estos correos de las instituciones educativas y no las reutilicen, por favor. Por favor. Per favore, ¿no? Aquí obviamente el doble factor de autenticación, si es que la institución lo tiene implementado, que la mayoría diría yo que algunas ya, algunas no, ahí más bien va a depender. Desconfíen siempre de cosas urgentes, mensajes urgentes, correos urgentes, ¿no? Sobre todo aquí sí va para los estudiantes o los que pertenecen, trabajan, son parte de una institución educativa. Desconfíen de correos y de mensajes urgentes. Tu cuenta será suspendida. Tu matrícula va a ser dada de baja, tu tal, ¿no? O sea, hay un montón de distintas situaciones que las pueden manipular para que ustedes entren en pánico y entren en ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Clic, 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 clic. No. Entonces, antes de dar clic, de bajar, de descargar, de abrir, no. Mejor tómense un tiempecito, ¿no? Vayan directamente con la persona adecuada, si es la de finanzas, si es la de sistemas, si es la de materia, si es la de lo que sea. Verifiquen la información. Oye, me está llegando este mensaje, quiero saber qué pasa, ¿no? Y cómo lo puedo solucionar si es que hay un problema. La mayoría de las veces no va a ser ningún problema. Recuerden que el principal objetivo del phishing es que tú entres en un estado psicótico en el cual no pienses, ¿no? Por el calor del momento, no pienses de una forma racional y te dejes llevar por el miedo, por la urgencia y hagas lo que te están diciendo que hagas. Entonces no sigan instrucciones. Mejor primero pregunten, sean rebeldes y digan, Nel, ¿sabes qué? No. Entonces primero voy a preguntar, primero voy a averiguar y ya después vemos qué pasa o qué sucede, ¿no? Verifiquen siempre cualquier tipo de medida urgente, ¿no? Entre comillas, que los estén incitando a tomar, ¿no? Y también por ahí unas preguntitas para sus instituciones educativas, ¿no? Ya sea presentes, pasados o futuros. Eh, si cuentan con doble factor de autenticación, por ejemplo. Cómo protegen los datos de los alumnos, del personal, de las plataformas educativas, ¿no? Revisar qué tipo de información estás compartiendo, incluso en grupos escolares o plataformas. Recuerden que muchas veces la información la damos nosotros, no la obtienen ellos de una forma magnífica y ocultista con Celestial. magia, ¿no? Estilo Hollywood, sino que nosotros mismos proporcionamos esa información
¿no? ¿Por qué? Porque solemos de repente como que hacer este bragging o presumir o tratar de hacer las cosas y estamos dando situaciones y cosas que no necesitamos, ¿no? En estos grupos, Ujú. ya sea de WhatsApp, de correo, de los home públicos, carpetas compartidas, recursos compartidos y demás, ¿no? Entonces, pues sí, no, por favor, no lo hagan. Per favor. Entonces, y pues sí, chequen siempre, o sea, el tema de antes de que se vayan a conectar a una red, ¿no? Ya sea Wi-Fi o cableada, ¿no? Que vayan a meter su computadora con un cablecito o una USB o el tipo de conexión que ustedes quieran, siempre tengan las precauciones adecuadas, ¿no? Si van a conectar también, por ejemplo, sus teléfonos, recuerden que ya están estos famosos condoncitos USB, que básicamente es un dispositivo que lo que hace es que bloquear la transferencia de datos para que solo puedan cargar de forma, o sea, la electricidad, la corriente para sus dispositivos móviles, pero que no pueda entrar ni salir nada de información. Entonces, no son caros, los pueden encontrar en cualquier lado, Amazon, Mercado Libre, en todos lados lo pueden encontrar. Entonces, si ustedes conectan mucho sus dispositivos, pues es bastante recomendado para que no los vayan a meter por ahí un gol, ¿no? Ahora, un par de casos reales de instituciones educativas que han sido vulneradas en la historia reciente de la humanidad. En México tenemos la UNAM, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México. En 2026, la UNAM, que está considerada como una de las universidades más importantes de Latinoamérica, fue víctima de un ataque. Los hackers lograron infiltrarse en 5 sistemas informáticos durante el periodo vacacional. Lamentablemente no fue un ataque aislado, sino que formó parte de una campaña internacional contra universidades. Entonces, los atacantes usaron técnicas avanzadas para hacer robo de credenciales, para suplantar páginas de login y para engañar a estudiantes con correos personalizados de phishing, el famoso spear phishing, para poder crear páginas falsas que parecían idénticas a los portales oficiales de las universidades. Y obviamente estas técnicas, que fue lo más preocupante de todo, lograron burlar los sistemas de doble autenticación. Entonces, pues fue así como de what the fuck. Sí, estuvo un poco feo. Feo. La Universidad Latina. La Universidad Latina fue víctima de un ransomware en 2025. Es una universidad privada en México. Fue atacada por uno de los grupos de ransomware más en auge, diría yo, más peligrosos actualmente, que es Lockbit. El grupo afirmó que robaron más de 30 gigas de información sensible, cifraron los sistemas críticos de la institución y exigieron un rescate millonario, ¿no? Y además de todo esto, publicaron un mensaje que decía: si no pagan, publicamos todos los datos, ¿no? Entonces, esto es obviamente lo que ya hemos platicado, la evolución del ransomware con el doble ataque, que es el cifrado y te extorsiono para que tú recuperes tus datos, pero también ya tengo los datos que te cifré yo en mis servidores, y entonces es una doble extorsión de, ok, te bloqueo la información y además te amenazo con filtrarla si no me pagas un billetito. Entonces, obviamente todo esto lleva a crisis institucionales, presiones mediáticas, riesgos para estudiantes y personal administrativo y educativo de la institución, ¿no? Y en algunos casos hasta falla en la reputación, bueno, afectaciones en la No, en reputación de la algunos casos institución. no, en todos los En casos. todos los casos. Eso sí es para todos. El tercer caso, la Universidad de Buenos Aires fue paralizada por semanas, ¿no? La UBA, una de las universidades también más grandes de Latinoamérica, sufrió también un ataque de ransomware, ¿no? No se podían inscribir los alumnos, no se podían cargar calificaciones, los sistemas académicos quedaron inutilizables y durante semanas la universidad prácticamente pues paró operaciones porque no podía realmente pues hacer nada, ¿no? Entonces eran miles de estudiantes que no podían avanzar en su carrera y en su educación, ¿no? O sea, eso que
o sea, la afectación que puede llegar a tener un ataque de estos a nivel personal con miles de personas en diferentes aristas, ¿no? O sea, tanto los que laboran en la institución como los que están ahí estudiando, como todos los demás, ¿no? En Chile también hubo una filtración masiva de datos de la Universidad de Chile. Un ataque expuso la información de estudiantes, profesores y personal, que incluía primordialmente datos académicos y información financiera. Entonces, obviamente esto se volvió en un tema no tanto técnico, sino ya en un problema personal. Porque esos datos, obviamente, reiteramos, pueden ser utilizados para fraude, extorsión, robo de identidad y demás, ¿no? Y para no dejar fuera a nuestros amigos de España, porque siempre nos dicen que nada más decimos que Latinoamérica es un asco, pero no es cierto, el mundo entero es un asco, déjenme se los digo. La Universidad Autónoma de Sí, sí. Barcelona estuvo meses sin sistema, ¿no? Este fue uno de los casos más extremos a la fecha. Un ataque de ransomware dejó a la universidad sin internet, sin sistemas, sin acceso a la información, ¿no? Durante varias, múltiples semanas. Entonces los atacantes exigían 3 millones de euros de rescate y pues fue toda la universidad entera sin ningún sistema digital en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces era así como de, what the fuck, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y para cerrar, el tema de los ataques globales coordinados, ¿no? El primer caso que mencionábamos de la UNAM, que no son casos aislados, que ya se está haciendo una campaña. Esta particularmente fueron más de 18 universidades que fueron atacadas al mismo tiempo, donde los atacantes enviaban correos personalizados, ¿no? En los idiomas y con los formatos de cada uno de los países, ¿no? Para robar credenciales, para crear dominios falsos, para ocultar rastros, ¿no? Entonces esto pues sí nos deja ahí pues una demostración importante que ya no son un objetivo accidental las instituciones educativas, ¿no? Ya son un objetivo sistemático y ya se están dando cuenta que el tema, que lo que platicábamos, el tema de la superficie del ataque, la cantidad de información que pueden obtener de una institución y pues las maloras, las malicias, las malas acciones que pueden tomar con esta información, pues son muchas. Entonces, por eso es que hoy en día es el sector más atacado, porque se están dando cuenta que es una minita de oro, ¿no? Básicamente es una gran minita de oro, ¿no? Porque el patrón pues es bastante claro en robo de información, ransomware, phishing, interrupción de servicios y sobre todo pues el impacto directo que tiene en pues personas reales, ¿no? No solo en los sistemas. ¿Por qué? Porque pues afecta a familias enteras, a profesores, a estudiantes, a proveedores, a todo, ¿no? Entonces una vez que la universidad o el sistema educativo es hackeado, pues no solo se cae un sistema, ¿no? Sino que sí detienes la vida de miles de personas que no pueden continuar con pues lo que tenían que hacer, güey, ¿no? Entonces también obviamente esto quiere decir pérdidas económicas porque imagínense que un estudiante no puede inscribirse, no puede tomar clases, no puede hacer esto. Si la universidad para durante meses, pues no hay ingresos, y si no hay ingresos, ¿cómo le pagan al personal? Y si no hay personal, pues cómo dan clases, ¿no? Y es una bolita de nieve, básicamente. Y entonces al final del día, pues todo el mundo queda afectado y sí puede perjudicar pues bastante la vida personal de cada uno de estos diferentes actores o estas diferentes víctimas de estos ataques a las instituciones, ¿no? Entonces, porque además, digo, las escuelas deberían ser como de los lugares pues más seguros, ¿no? La gente va a aprender, la gente va a desarrollarse, a crecer personal y profesionalmente, pero pues hoy en día pues no, ¿no? O sea, son uno de los principales objetivos y no porque tengan grandes fortunas o que tengan una gran cantidad de dinero, sino porque es dato, o sea, es información, son datos personales, es acceso, son usuarios vulnerables y eso pues para los cibercriminales es más que suficiente para poder tener pues una pequeña mina de oro para poder extraer
una gran cantidad de información y utilizarla para files viles, básicamente. Nefarios. Nefarios, es correcto. Nefastos también. Nefarios, También. nefastos. Nefriru. Pero sí, ¿no? Entonces, pues con esto concluimos el tema del día de hoy. Paquito, Luis, ¿algo que quieran agregar? Pues yo creo que yo sí les diría, si están en la escuela, no sean esos que andan probando la seguridad en donde no se los No sean pidieron, porque curiosos, por favor. Monten sus laboratorios no, en no, o sea, casa. no que no sean curiosos, pero pues sí, Pero sí sean curiosos tratemos en de, sus casas. ajá, exactamente, sean curiosos en sus casos, no en la de No alguien dañen a más. las otras personas. Sí, no, o sea, sí, la neta, seamos como muy Sí, porque además concienzudos también, o de, sea, puede ser que ni siquiera es como con el dolo de, ajá, sino como claro, de, sí, ay, güey, se me fue un shift, ay, se me escapó un ay, script. sí, no, o sea, no sean así. Tratemos de ser como muy concienzudos con lo que hacemos, porque sí, hay veces que sí está gacho, pues que tú quieres hacer algo, o sea, quieres hacer algo como de bien y terminas haciendo cosas que no debes. Sí. Entonces, y además que van a afectar, no solamente puede ser que, como digo yo, se metan el pie ustedes mismos, ¿no? Así de, ay, ya me quedé sin sistema de pagos, ay, ya hice no sé qué. Sí, sí, puede pasar. Ese sería lo que yo les diría. Y yo lo que agregaría es, igual si eres estudiante, no te confíes de que la escuela es segura. O sea, acuérdate que a final de cuentas sigue siendo una institución, trabaja con los recursos que obtiene a través de colegiaturas, a través del Estado, y a veces los recursos no son, pues, Suficientes. sí, sí, exacto, no son recientes y no son tan altos para tener última tecnología, entonces las escuelas se las tienen que ingeniar para proteger la información, de la mejor manera. Entonces no te confíes y también trata de protegerte de manera consciente, ¿no? Y no se anden Es enrolando correcto. cuentas tampoco, chavos, por favor. Sí, Por Bueno, chavos y favor. no. señores, ¿no? También los profesores y los Ah, administrativos, sí. mis compas, no lo hagan, ¿no? Comadre, Ahora, compadre, por favor, evítelo. Prediquen con el ejemplo. Evítelo, se va a meter en un problema de verdad. Pero bueno, muchas No gracias, lo hagan. muchachones. Nos estamos guachando la siguiente semanita. Pásensela chévere bacano. Vámonos.